Amigos, buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Gracias a ustedes por su buena atención, gracias al Dios del cielo por el privilegio de poder compartir el mensaje de su palabra en esta hora. Vamos a orar y vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Gracias Dios y Padre eterno, porque en su bondad, en su misericordia, una vez más y todavía con libertad podemos estudiar su palabra. Oramos, Señor, para agradecerle por todas las misericordias recibidas, por todo el cuidado ofrecido a cada uno. Y de manera especial, agradecemos, Señor, el privilegio de que todavía tenemos libertad para la predicación del Evangelio. Queremos en esta hora pedir su santa dirección. Que el Espíritu Santo nos asista y que su palabra sea una bendición que se entienda al estudiarla. Por aquellas personas que están orando, que están pidiendo su milagro, una respuesta frente a alguna situación en la que se sienten impotentes. Si alguien en este momento está muy enfermo, si alguien está muy endeudado, si alguien está teniendo una situación familiar difícil, si alguien, Señor, está buscando un empleo, si alguien está sin casa, y tantas situaciones que podríamos mencionar, queremos ponerlas a su cuidado. Pedirle, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, por cada una de estas necesidades. De manera muy especial por los que están en los hospitales y por los que los cuidan, para que en su misericordia, su mano que tiene el poder de dar la salud, de restaurar la felicidad, la alegría de la salud, su mano que tiene el poder de rescatar la vida del mismo sepulcro, pueda, Señor, obrar en la mano del médico, en la mente del médico, en el medicamento, y que ocurra el milagro de la restauración de la salud. Bendiga a nuestros médicos, nuestras enfermeras y todas las personas que cada día trabajan aliviando el dolor de la raza humana. Padre, denos a todos la oportunidad de tener una experiencia personal con el Señor Jesús para nuestra salvación. Bendiga a las personas que están abriendo sus templos y adorando porque sus lugares de poca población lo permiten. Y Señor mi Dios, que cumplamos esta obra, que cumplamos el alcanzar a otros con este bendito mensaje y que Jesús venga pronto, que termine el dolor, que termine el sufrimiento, que termine, Señor, todo lo que agobia a la humanidad, a la naturaleza en este planeta. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por nunca abandonarnos, Padre eterno. Gracias. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, lo agradecemos todo. Ahora instrúyanos en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, apreciados televidentes, estamos hablando de este tema cuando el Dios de amor castiga. ¿Castiga a Dios? Hay diferentes opiniones. Usted va a escuchar diferentes maneras de ver las cosas según los predicadores y diferentes enfoques en la Santa Biblia. Yo en algún momento he dicho, yo no creo que Dios castiga, yo creo que Dios retira su protección. Y el diablo hace lo que él sabe hacer, causar sufrimiento. Sin embargo, para que Dios erradique el pecado, para que Dios le ponga un freno al pecado, Dios envía sus castigos. Dios envía su azote para hacer entender y otras veces para condenar el pecado, porque cuando la raza humana reconoce, como fue el caso de los de Nínive, el azote de Dios
tiene una función y sirve. Y en el caso de los de Sodoma, en el caso de los antediluvianos, esperaron la condenación total y fueron aniquilados. El primer castigado fue Satanás y sus ángeles, pues fueron despojados de todos los privilegios del cielo y echados de allá. El siguiente en recibir un castigo fue Adán y Eva. Y miren que funcionan ambas cosas con la raza humana al mismo tiempo. Igual que la gracia de Dios les dio lo que no merecían, igual que la misericordia de Dios no los trató como sí merecían, igual que se les creó un plan de salvación para no eliminarlos en el momento, fueron también echados del jardín del Edén, donde nunca más volvieron a entrar. Así que perdieron el privilegio de vivir en el hogar que Dios se había tomado 6 días para crearlo, para establecerlo, para que tuviera todas las condiciones de una vida feliz y eterna. El siguiente castigado fue Caín. Caín fue echado de delante de la presencia de Dios por haber eliminado a su hermano Abel. Y es interesante que el castigo siempre viene después de que la criatura se rebela contra el Creador. El castigo viene como consecuencia de la desobediencia. De allí que uno por uno, todos los que buscamos al Señor, los que leemos la Santa Biblia, los que decimos llamarnos cristianos, y todo el que inicie una relación con Dios, debemos abrir los ojos bien y evitar ser engañados por el enemigo. ¿Cuál fue el argumento de Caín? Adorar a su manera, hacer las cosas como él pensaba que se tenían que hacer, hacer su propio culto, hacerse él la regla. Porque esa actitud de Caín no es otra cosa que la continuación de la actitud que tuvo Lucifer en el cielo. Seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser mi propio Dios. Esa fue la actitud de rebelión de Lucifer. Esa misma actitud fue la de Caín. Dijo Dios que debían ir a adorar, levantar un altar y en el altar sacrificar un cordero de lo mejor del ganado. Y Caín dijo, levanto el altar, pero llevo de lo mejor de los frutos de la tierra. Eso no era lo que Dios había pedido. Hoy día, y ojo con esto, porque un día esta voz se va a silenciar. Un día este pueblo va a dejar de proclamar esto, pero la gracia se va a ver cerrada. Hoy día hay tantas personas a propósito practicando el culto de Caín. ¿Cuántas veces no escuchamos el argumento que dice, cuando yo me siento cansado, agarro un día y se lo dedico al Señor? Cuando Dios ha dicho en su mandamiento claro, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque el principio de la creación dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día 7º, lo reposó y lo santificó. Reclamo de Dios en el 4º mandamiento es que se le reconozca como el Creador. Pero el culto de Caín tiene cientos de miles y millones de adoradores en este planeta. Hermano, hermana, mire, no se lastime conmigo, piénselo bien
No hay un solo versículo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que cuando me siento cansado, agarre un versículo, agarre un día y se lo dedique al Señor. No hay. No hay un solo versículo que diga que yo escojo el día que va a ser de reposo. Lo escogió Dios y lo estableció por mandamiento. ¿Me explico? ¿Me explico? Luego uno escucha el argumento que dice todos los días son iguales. Hermano, hermana, amigo, discútalo con Dios. Agarre su Biblia, busque del Génesis al Apocalipsis, a dónde hay un texto que diga que todos los días son iguales y que uno puede elegir el día de adoración. No lo va a hallar. Pero abundan las declaraciones que dicen lo que Dios ya ha mandado. Cualquier día con tal que sea para Dios. Cualquier cosa que yo lleve, dijo Caín, con tal que sea para Dios. Ese es el argumento de tratar a Dios como a un cualquiera. Y si tenemos un concepto claro y entendemos a ese Dios de amor, Caín fue desterrado por su rebeldía. Y ahora, en el tiempo final, viene como consecuencia, porque el drama, el teatro del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:9 tiene que llegar a su fin. Ese drama tiene que terminar y tiene que quedarle claro al mundo, a los mismos impíos en rebeldía, a los ángeles en el cielo, a los habitantes de los mundos no caídos. Tiene que quedarles en claro que Dios es santo, es justo, es un reino de amor lo que ha establecido. Mientras que por el otro lado tendrá que quedar bien claro que la propuesta, el gobierno que Satanás ofreció era una verdadera farsa, una traición, una rebelión y algo que Dios por amor, por misericordia y por justicia tendrá que erradicar por completo. Vamos a entrar con ustedes a este estudio de Apocalipsis capítulo 16, donde las plagas finalmente son derramadas. Ya han habido plagas en el planeta. El Éxodo es una profecía ilustrada del tiempo del fin. El Éxodo es una profecía en micro que ocurrió en un territorio específico, local, de lo que va a ocurrir en el macro del conflicto cósmico entre el bien y el mal en el tiempo del fin. En el Éxodo hay un mensajero de parte de Jehová. En el tiempo del fin hay una iglesia predicando las verdades eternas de parte del Dios del cielo. En el Éxodo hay el rescate de un pueblo que ha sido esclavizado por una nación pagana. Y en el tiempo del fin hay un pueblo en el mundo entero que es rescatado por el Dios del cielo de este mundo de pecado. En el Éxodo hubo manifestación poderosa, milagros del poder de Dios. Y en el tiempo del fin hay manifestación poderosa del poder libertador de Dios. En el Éxodo hubo castigo para la nación que esclavizaba al pueblo de Dios, los paganos egipcios. Y en el tiempo del fin hay castigo para los impíos y para la bestia que reclama adoración, igual que Faraón decía ser Dios. En la tierra hay un pagano, hay un impío, hay un
representante del mal en el planeta en el tiempo del fin, que reclama también adoración. Todo un sistema del que hemos hablado y del que vamos a hablar a detalle en los próximos estudios. La primera plaga ocurre en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 2. Y si leemos Apocalipsis 16, el verso 2, dice, hablando de los 7 ángeles que derraman las 7 copas de la ira de Dios, que provocan las plagas sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aunque Juan no dice una fecha, un tiempo, un momento específico en el que han de caer las plagas, es evidente que las plagas caen cuando la puerta de la gracia se ha cerrado y justo antes de la segunda venida de Jesús. Por 2 razones esto es evidente. Porque ya está definido, si miraron ese texto, quiénes son los adoradores de la bestia y de su imagen, que tienen la marca de la bestia. Miren el texto una vez más. Dice, fue el primero, o sea, el primer ángel, derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esto ya está definido en ese momento. Y sobre estos adoradores cae la primera de las 7 plagas. Resulta que en otro mensaje, en otro momento, hemos dicho claramente que si Dios tiene un sello, y el sello de Dios es con el que se identifica su verdadero pueblo, la guarda del verdadero día de reposo, entonces el falso día de reposo, traído del culto de los paganos, introducido por Roma al mundo cristiano, se convierte en ¿qué? En la marca de la bestia. El sello de Dios tiene exactamente en la Biblia las características de un sello. El título de la persona que lo coloca, el territorio donde tiene la autoridad la persona que lo coloca y, ¿qué más? El cargo que tiene esa persona que lo coloca. ¿Han visto los sellos? El sello dice director del colegio tal, rector de la universidad tal. ¿Qué más? Tesorería General de la República. O sea, los sellos, el sello de Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que es porque Dios hizo el cielo y la tierra. Eso lo hace ¿qué? Creador. ¿Cuál es su jurisdicción? El cielo y la tierra. Su universo entero. ¿Y qué? Él es Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice, les di también mi día de reposo, les di también mis sábados, para que fueran señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico, que sea qué cosa el sábado, señal. Ezequiel capítulo 20, en el versículo 20, dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Señal, 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 sello. Como la bestia no es legal su reino, no puede tener un sello, tiene una marca. Pero lógico, Dios tiene un sello, su día de reposo, y la bestia tendrá una marca, su falso día de reposo, que lo ha traído desde todas las edades, que lo arrancó del paganismo, el día del dios Sol. Y lo vamos a ver ahora en la descripción de la caída de las plagas. ¿Cómo es que ocurre? Porque resulta que cada plaga tiene
una razón de ser. Y Dios toma las plagas, coloca las plagas como castigo justamente de pecado relacionado con la plaga que cae. Por ejemplo, en Egipto, cuando cayeron las plagas, los hombres creían en esa nación pagana que el río Nilo era uno de sus dioses. Tenían diferentes creencias en relación con el caudal del río Nilo. Por ejemplo, una creencia con el estado de los muertos. Los egipcios creían, y era una creencia que viene desde la antigua Mesopotamia. Solo hay que estudiar arqueología bíblica y uno entiende estas cosas. Y se da cuenta el porqué de ellas. Miren, amigos, la mejor universidad de la vida es viajar y leer. Pero como los pobres no podemos viajar, nos toca ¿qué? Leer, porque leyendo aprendemos. Yo aprendí porque nuestros antepasados enterraban el dinero. En un libro que se llama Radiografía Histórica de la Diócesis de Guatemala, que un cura le escribió a la corona de España en el año 1519. Ahora, vean algo. Aquí, cuando ocurren las plagas, están relacionadas con pecado, prácticas específicas. Ustedes ven aquí en la primera plaga del versículo 2, que comienza con ¿qué? Con úlceras. Van a ver lo que ocurrió en el Éxodo. Por eso les digo que el Éxodo es una profecía ilustrada de lo que ocurre en el tiempo del fin. Los egipcios tenían esta creencia en relación con el estado de los muertos, que la habían venido arrastrando desde la antigua Mesopotamia. Y ellos creían, cuando una persona muere, si fue bueno, esa era la creencia, es llevada delante de Osiris. Osiris era una deidad de los egipcios, un dios falso, un dios pagano. Y entonces, si fue bueno, Osiris lo recibe y le entrega un paraíso. El mismísimo mensaje de la inmortalidad del alma que la serpiente predicó por engaño allá cuando dijo, cómanse la fruta y no van a morir. Mismísimo, lo que mismo que predicó en la iglesia de Roma. Vino el mismo sistema pagano y enseñó que cuando una persona moría allí mismo en Egipto, era llevada delante de Osiris, pero si era malo, esa persona era despreciada por Osiris, era rechazada y entonces la lanzaban al río Nilo. En el Nilo aparecía un enorme cocodrilo que la despedazaba al instante y ese era el castigo por haber sido malo. No es diferente ahora. Si eres bueno te vas al cielo y si eres malo te estás quemando en un lugar llamado purgatorio, situación que la Santa Biblia nunca lo menciona. El otro asunto, aquello solo lo ilustro, si estuviera usando y predicando el tema del estado de los muertos, yo avanzaría en esa dirección. Pero aquello se los cuento para que vean por qué una de las plagas en Egipto fue convertir el río Nilo en sangre y todas las aguas que habían en Egipto en sangre. Ellos, los egipcios, tenían otra creencia. El Nilo tiene algo y es que al llenar, inunda lo que nosotros llamamos las vegas del río, todas las zonas bajas, las inunda y esa inundación permite a los agricultores recoger grande cosecha. Aquí en nuestros países se practica la desviación del río, el Lempe en El Salvador, el Ulúa en Honduras, en el Valle de Jesús de Otoro, donde se le llama la capital del arroz, porque se produce muchísimo arroz del que consumimos con el desbordar el río. Pues el río subía su nivel
se desbordaba, había una buena cosecha y entonces la gente, instruida por el paganismo, creía que el río les daba la comida, que el río era un Dios, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad de la tierra. Con tanto sedimento del río desbordado, más la humedad del agua, producían y ganaban mucho. Y decían, el río es un Dios. Entonces, Dios toma su mismo Dios falso, eso que Dios le dio como un beneficio en la creación, y se los transforma ¿en qué? En una maldición pestilente. Si hemos leído lo que aparece en Éxodo 9:10, ¿han visto ustedes lo que dice Éxodo 9:10? Que fue lo que ocurrió con la plaga del río. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 9, versículo 10. Aquí está. Lo leemos y volvemos rápido a Apocalipsis 16. Y tomaron, perdón, no lo que pasó con el río. Lo que pasó con el río fue que se convirtió el agua en sangre. El agua en sangre. Aquellos que habían adorado como su Dios el río, ahora se los transforma en ¿qué? En sangre. Vean lo que ocurre. En Apocalipsis 16:2 dice, fue el primero, el ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. ¿Cómo comienza aquí? Con úlceras. ¿Hubo úlceras en el Éxodo? Eso es lo que hay en Éxodo 9:10. Dice el verso 10, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. Y esparció Moisés hacia el cielo, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Allá también hubo ¿qué? Úlceras. Úlcera maligna, pestilente. Lo que hoy estamos viendo con coronavirus es nada. Y yo no quiero hacer una predicación de terror y de angustia, porque hay gente que ya está triste y abatida. No, póngase del lado del Dios del cielo. Pongámonos del lado del Dios del cielo, que para los hijos de Dios la Santa Biblia dice, tu pan y tus aguas estarán seguros. Ahora, Dios toma de lo mismo que ellos hacen alarde. ¿Recuerdan ustedes la historia que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6? Cuando murieron los hijos de Elí, cuando murió Elí, cuando en esa batalla cayeron Saúl y sus hijos, los hijos de Elí habían llevado el arca. Pretendían que la presencia del arca era todo, pero Saúl, los mismos hijos de Elí, todos ellos andaban mal. Y Dios permite ciertas cosas. ¿Cuándo? Cuando el Dios de amor castiga. Murieron Saúl y sus hijos. Murieron los hijos de Elí. Y los filisteos capturaron el arca de Jehová. Y se la llevaron y la colocaron en el templo de Dagón, el dios pagano de los filisteos. A la mañana siguiente, Dagón amaneció caído enfrente del arca, quebrado por el cuello, la cabeza, en una manifestación clara que Dagón no tenía ningún poder, pero que el Dios del cielo es todopoderoso. En un arca donde se manifestaba la presencia de Dios, no iba a estar, porque ¿cuál era el mensaje de eso? Miren, las batallas del pueblo de Dios con los pueblos paganos era ¿quién defiende a quién? ¿Qué Dios sale derrotado aquí? Y esa es la batalla hoy, solo que no es física, está en tu mente, en mi mente, en el corazón. Cuando hablo con una persona para que tome su decisión,
de entregarle la vida al Señor Jesús, yo le hago una pregunta. ¿Quién va a quedar este momento en su corazón? ¿Va a recibir al Señor Jesús o lo va a correr? ¿Va a intronizar al Hijo de Dios o va a dejar en su corazón intronizado al gran rebelde? ¿Con quién se va a quedar? Es que ese es el asunto. Cuando estamos en una toma de una decisión, allí ocurre el gran conflicto. ¿Y a dónde es la batalla? En la mente, en el corazón, en la decisión de la persona. Así que Dagón amaneció con la cabeza arrancada, caído enfrente del arca de Jehová. Pero eso no fue todo. Los filisteos se habían llevado el arca, la pusieron en el templo de Dagón, no sabían qué hacer con ella. Inmediatamente vino sobre los filisteos, estoy solo citando la historia que está allá, en primer libro de Samuel capítulo 6, vino sobre los filisteos una plaga de 2 males que los azotaron, una plaga de ratones y una plaga de tumores. Otra vez, úlceras dolorosísimas, grandes tumores. Levítico 11:19 ya decía que el ratón es, al igual que el murciélago, el lagarto y otros, inmundo. Isaías 66, 65 y 66, los 2 capítulos, menciona el ratón como uno de los animales inmundos que la gente se come y que por ello serán eliminados de la tierra. Pero los filisteos tenían en su historia, en su culto, el ratón como un animal sagrado y lo adoraban. Y Dios cogió lo mismo que ellos tenían por Dios para metérselos como una plaga, como una maldición. O sea, allá le arrancó la cabeza a su falso Dios y aquí les aplica las úlceras. Las úlceras siempre serán porque es el dolor directo en el cuerpo del ser humano. A los egipcios se las hizo, a los filisteos se las hace, y en el tiempo del fin, la primera plaga comienza con úlcera maligna, pestilente, dolorosa. Ustedes siguen leyendo ese relato del primer libro de Samuel en el capítulo 6 y los filisteos dicen, ¿qué ofrenda vamos a dar a Jehová para librarnos de esta maldición? Y los consejeros, sus sabios de su gobierno a su manera, les dijeron, bueno, la plaga que vino fueron ratones y úlceras. Filistea tiene 5 príncipes y a ellos los azotó la plaga igual que a los moradores de la tierra. Vamos a colocarle en el arca y que se vaya. 5 tumores por los 5 príncipes y 5 ratones de oro. Eso es lo que ellos entendían. Y pusieron el arca en una carreta con vacas y se fue. Y este es otro tema, porque después los israelitas quisieron hacer lo mismo. ¿Se acuerdan cuando murió Usa? Y la gente dice, mire, ahí David danzó. Sí, ahí se murió uno por la maldición de lo que estaban haciendo, porque estaban siguiendo el culto pagano, habiendo tenido instrucciones del Dios verdadero. Pero aquel es otro tema. Solo quise conectar que aquí comienza con úlceras, en el Éxodo hubo úlceras, y Dios usa lo que la criatura, lo que el rebelde humano tiene por Dios, y se lo coloca por plaga, para enseñarle a respetar. Aunque en el caso de las plagas finales es un punto sin retorno, porque ocurren cuando la gracia de Dios ya se ha cerrado. Si usted recuerda por qué está sucediendo todo esto, Apocalipsis 14:10, mire lo que dice. Apocalipsis 14:10 dice lo siguiente: Él también, ¿qué cosa? Estamos ubicando el tiempo en que caen las plagas. La bestia ha establecido su marca para ese momento. Lo dice el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, dice el versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y delante del Cordero. Palabra de Dios. Están cayendo las plagas. Y si alguien, ¿sobre quién cae la primera plaga? Del capítulo 16, versículo 2 de Apocalipsis. Sobre los que adoran a la bestia, los que tienen su marca. Y que dijo ya Apocalipsis 14, antes de que caen las plagas. Señores, si alguien adora a la bestia a su imagen y recibe el número de su nombre, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Es fin del tiempo del fin. La gracia de Dios se ha cerrado. Ya lo vamos a demostrar en el desarrollo del estudio. Apocalipsis 15, versículo 1. Mire lo que dice. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esta conexión está ocurriendo a un mismo tiempo. Apocalipsis 14, la advertencia de no adorar a la bestia a su imagen. Apocalipsis 15, los ángeles tienen las copas de la ira de Dios en la mano. Y en Apocalipsis 16 se están derramando. Porque es que cuando el Dios de amor castiga, esa misma carta de amor, la última carta de amor que Dios manda al mundo, el Apocalipsis, cuenta cómo Dios azota la maldad finalmente de los rebeldes, de los que nunca quisieron caminar con Dios. Miren, voy a hacer un alto para que nos entendamos bien con esto. No es que Dios es como lo pinta Satanás y como lo enseña la tradición, que hay que hacer procesiones, que hay que pagar promesas, que lo otro, para aplacarle la ira a Dios. Esa es la idea de los dioses paganos. Esa no es el Dios del cielo. Pero ustedes que ven ahora el mensaje, ustedes que escuchan ahora este mensaje, sabrán, en su comunidad ha de haber uno de estos. Están enfermos, están arruinados por todo lado, tienen un montonón de dificultades. Anda a hacerles un culto a su casa, se quitan de la casa. O sea, es gente, habemos personas que el diablo barre y trapea con nosotros y no queremos nada con Dios. Nada en absoluto. Es más, hay gente que está en una cama y reniega. Y en nuestros países, pues nos llamamos cristianos, tenemos un tanto de temor de Dios. Hay países en Europa y en otros lugares donde literalmente insultan a Dios como insultarían a su vecino, a su enemigo. Ateos. Por eso es, y lo vamos a ver en un momento, que los ángeles están derramando su copa y le dicen a Dios: eres justo, eres santo, eres perfecto, le diste lo que merecían. Porque ellos han tenido 6 milenios y un poco más de oportunidad de ver la gran rebeldía de Satanás, de los demonios y de la raza humana, cerrando el puño para golpear contra el rostro de Dios. Y peor aún, llamándose cristianos, pero haciendo su propia voluntad. Entonces, dice Apocalipsis ahora en el capítulo 16, el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Con este contexto, Apocalipsis 14 diciendo: si alguno adora a la bestia a su imagen, va a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su tormento. Apocalipsis 15:1 diciendo: vi a los ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios para ser derramadas sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 16:1, vayan y derrámenla. Esto nos ayuda a colocar el tiempo en que ocurre el derramamiento de las 7 últimas plagas.
tiempo en que la gracia de Dios ha terminado para los moradores de la tierra y tiempo en que está muy próximo la segunda venida del Señor Jesús. En otro mensaje que los prediqué hace un año, por cierto era el mes de octubre creo, expliqué en una semana completa por qué no puede haber un rapto secreto y 7 años de tribulación después. Porque antes de la segunda venida de Jesús se cierra la puerta de la gracia y no queda más oportunidad para los hombres. Y las plagas, que son terribles, tiempo de gran tribulación, según Mateo 24, no sirven para que nadie se arrepienta porque ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Tampoco habría oportunidad de arrepentimiento después de que Jesús se lleve a la iglesia. Esa es una trampa en la enseñanza. Miremos entonces sobre quiénes caen las 7 últimas plagas. Vamos a ir por partes. No corra, porque este asunto es de estudiarlo, de entenderlo. Dice Apocalipsis 16:2 sobre quién cae la primera plaga. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre dónde es colocada? ¿A dónde es derramada? ¿Sobre quién es derramada la primera plaga? Sobre la tierra. Inevitablemente agarra a sus moradores. Dese cuenta, mi hermano y mi hermana, que si usted está del lado de Dios, la plaga no es con usted. La angustia del pueblo de Dios es la persecución que desatan las plagas. Porque al igual que Acab y Jezabel y su gente desataron persecución contra Elías cuando a ellos les cayó la sequía, aquí la bestia, todo el sistema de la Roma papal unida con los gobiernos del mundo, con todo el paganismo del mundo, la bestia, Roma papal, el dragón, todo el sistema pagano del mundo, los gobiernos paganos del mundo, y o sistema secular, y el falso profeta, protestantismo apóstata, todo el que se dice no católico romano, pero protestante dominical, y que no abandone su línea. Todo esto junto se une. ¿Para qué? Para perseguir a los guardadores de los mandamientos de Dios. La angustia del pueblo de Dios es la persecución y su necesidad de seguridad en Dios. Pero los otros están recibiendo las plagas. Primera plaga es derramada ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y las úlceras malignas y pestilentes atacan a los adoradores de la bestia. ¿Sobre quién cae la segunda plaga? Vean cómo este planeta no va a ir. Abramos la economía. Y cuando los hombres digan paz y seguridad, dice la Santa Biblia, vendrá destrucción repentina. Esto dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, no debe ponerlos a nosotros afligidos. Cuando mires que suceden todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, que el mundo se acabe no es una tragedia para el pueblo de Dios, es una victoria, porque cuando el agua se le secó a los hebreos en el desierto y murmuraron, no entendieron que lo que pasaba era que iban a entrar en la tierra prometida, viñas, casas, cisternas, todo para que vivieran bien. Nosotros debemos entender los tiempos y saber que cuando más se compliquen, más cerca está de que se consolide nuestra bendita esperanza del pronto retorno de Cristo Jesús en las nubes del cielo. ¿Sobre quién cae la segunda plaga? Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Sobre qué cae la segunda plaga? Sobre el mar. ¿Esto afecta a la raza humana? ¿Cuántas personas viven del mar? Ahora, hay que entender no solamente el hecho de que la plaga afecta la vida en el mar. Automáticamente, todo lo que le sucede al mar nos termina sucediendo
a todos nosotros, en lo absoluto a todos. Así que cae sobre el mar. Y luego vamos a ampliar una por una este asunto. La tercera plaga, ¿sobre quién cae? Apocalipsis 16, 4 al 6. Tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Sigue con todas las aguas ahora. Y se convirtió en sangre. De esto hubo en Egipto. Sí, se fijan que el Éxodo es una profecía ilustrada de lo que vendría al final. Y oí, dice el versículo 5, al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se fijan? Que Dios agarra aquello que un día fue su manera de actuar y se los regresa, convertido en una plaga. ¿Quiénes han derramado sangre de los hijos de Dios en toda la historia? Caín mató a Abel. Y después, usted tiene todas las persecuciones registradas en la Biblia y en la historia. Ojo con esto. Herodes le mandó arrancar la cabeza a Juan el Bautista. Y vinieron los mártires y los mártires y los mártires. Y los 1260 años de supremacía papal no están olvidados. No están olvidados. Y la bestia, la Roma papal, va a estar persiguiendo al pueblo de Dios en ese momento, cuando todas las aguas del planeta Tierra se convierten en sangre. Para ellos, no para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, sus aguas estarán limpias. ¿Cómo? Ahí es donde opera el Todopoderoso. Derramaron sangre, tú les diste a beber sangre. ¿Sobre quién cae? Entonces, la tercera plaga sobre los ríos. La segunda había caído sobre el mar. La primera sobre la tierra y mete las úlceras terribles sobre los hombres. La cuarta, Apocalipsis 16, 8. Aquí viene. Este es bien interesante y abramos bien los ojos con lo que dice. Apocalipsis 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, dice el verso 9, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí hay bastante que explicar de estos dos textos. ¿Sobre dónde derramada? ¿Dónde derramada? La cuarta plaga, la cuarta copa de la ira de Dios, sobre el sol. Y el sol quema a los hombres. ¿Qué han estado haciendo los hombres con ese astro que es criatura de Dios? Ustedes han hallado en toda la Biblia el pleito de Dios con los que adoran al ejército del cielo. ¿A qué llama ejército del cielo? A los astros, el sol, la luna, las estrellas. Pero hoy día, y traído desde la antigüedad, desde el mundo pagano y metido en el cristianismo, está el falso día de reposo, Sunday, día del sol, primer día de la semana. Cada vez que usted coge el primer día de la semana como el día que se lo dedica a la adoración, entienda que está adorando en un día falso, en un día del pagano, en un día impuesto por Roma. ¿Cómo es que abandonaron los ídolos? ¿Cómo es que no rezan? ¿Cómo es que no bautizan los recién nacidos? ¿Cómo es que rechazan la idolatría de Roma y se van al culto el mismo día que aquellos hacen la misa? Abramos los ojos, hermanos. Esto no es asunto de capricho. Volvamos al día correcto que dice la Santa Biblia, que Dios lo reclama por creación. Porque de otro modo, cuando la plaga cae sobre el sol y el sol quema a los hombres, ¿quemará a quién? A los adoradores de eso que un día tuvieron por Dios y que se les convertirá en una maldición. Estamos a tiempo. ¿Sobre quién? ¿Dónde cae la quinta plaga? ¿Quiere verlo? Mirámonos en el próximo programa. Padre eterno, Dios de toda la creación, por misericordia tuya, ayúdanos a que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos ablande el corazón, nos cambie,
y se cumpla tu promesa dada por el profeta Ezequiel de quitar nuestro corazón de piedra para darnos un corazón de carne, un corazón sensible que tenga el nuevo nacimiento. Bendiga cada hogar y cada persona que ha escuchado su mensaje en esta hora. En el nombre bendito del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da la vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga.